Hola, mi nombre es Joana Correa. Yo realicé un ejercicio de investigación-creación, el cual recibió el título de Fotografía, Muerte e Infancia, Imágenes simbólicas en Foto Dolly Yarumal. Este proyecto fue asesorado por la profesora Luz Análida Aguirre. La intención en este proyecto es entender cómo la fotografía es un motor constructor de memoria. Ejemplo de esto es el corpus fotográfico de niños difuntos encontrado en el archivo Foto Dolly, que hoy en día es custodiado por la Casa de la Cultura Francisco Antonio Cano en el municipio de Yarumal. Para entender los componentes de estas fotografías se realizó un ejercicio interpretativo partiendo de los elementos que configuran las imágenes. Es así como se establecieron sistemas de análisis propuestos por María Caso y Roland Barthes. A partir de esta interpretación, también se elaboró un trabajo de creación en el cual la figura de niños difuntos es ubicada en distintos escenarios relacionados con la muerte. Esto con el fin de generar analogías mediante el uso de elementos gráficos que dieron lugar a una serie de collage. Se desarrolló un objetivo general donde lo que se pretendió fue recuperar el valor visual de las imágenes post-mortem que hacen parte del archivo Foto Dolly de la Casa de la Cultura Francisco Antonio Cano en el municipio de Yarumal. Esto como recurso relevante para el ejercicio de creación visual. A partir del objetivo general se desarrollaron tres objetivos específicos. El primero es categorizar un conjunto de imágenes post-mortem encontradas en el archivo Foto Dolly que permitan la recopilación de características particulares en su contenido. El segundo es estudiar las características de la fotografía post-mortem existentes en el archivo Foto Dolly recurriendo a las metodologías de comprensión de la imagen propuestas por María Caso y Roland Barthes. Finalmente, el último es proponer un trabajo de creación visual a partir de la interpretación de las imágenes post-mortem mediante el uso de medios artísticos como el collage. En cuanto a la metodología, lo que se hizo fue utilizar el método de observación descriptiva. Este método permitió especificar el detalle de las realidades desde la recuperación de imágenes post-mortem en el archivo Foto Dolly. De acuerdo con esto, se organizó una tabla de análisis con la que se buscó entender las imágenes a partir de elementos visuales, temporales, denotativos y connotativos, con el fin de encontrar rasgos que permitieran construir un análisis esquemático y definir al mismo tiempo categorías sobre las fotografías de niños muertos pertenecientes al archivo en mención. En este sentido, dicha estructuración funcionó para avanzar en el primer capítulo del presente proyecto. Para el segundo capítulo lo que se hizo fue utilizar como soporte las teorías de autores como María Caso y Roland Barthes. Ellos, a partir del estudio de la imagen, han fundado hipótesis que dan pie al análisis de las mismas. De María Caso se tomó el lenguaje visual y de Roland Barthes cámara lúcida. Finalmente, en el desarrollo del último capítulo se realizó un proceso de creación artística. Para la elaboración de este proceso se tomó como base la fotografía de niños muertos y se recurrió a técnicas propias de la fotografía, tales como el collage, el fotomontaje, lo que permitió una reinterpretación visual referente a la temática de niños muertos. En este sentido, fue necesario una exploración de materiales y procedimientos que conllevaron a la consolidación de un conjunto de piezas artísticas. El capítulo número 1 de este proyecto fue titulado Categorización de las fotografías post-mortem en el archivo Foto Dolly. En primer lugar, para entender el contexto en el cual se dieron las imágenes, lo que se hizo fue realizar una breve reseña histórica sobre la labor fotográfica del estudio en el municipio. En este sentido, sobresalen tres figuras importantes. Una de ellas fue Juan Guzmán, un judío alemán que llegó a Yarumal en 1940 e hizo parte del Club Yarumal, uno de los clubes más importantes en el municipio durante la segunda mitad del siglo XX. Se supo también que Juan Guzmán tenía conocimientos sobre fotografía, los cuales enseñó a las hermanas Dolores y Edelmira Gutiérrez. Ellas en 1946, a partir de estos conocimientos
adquiridos de Juan Goodman, fundaron el estudio de fotografía llamado Fotodolly Lola Gutiérrez Yarumal, el cual se convirtió en el negocio y sustento familiar. Otra figura que cabe la pena mencionar es a Hernando Vázquez, un pariente de las hermanas Gutiérrez que en la década de los años 50 fue enviado a vivir con sus primas en la casa donde para este momento Fotodolly llevaba cerca de 4 años de ser fundada. Hernando también aprende el oficio de la fotografía de la mano de Juan Goodman, oficio que desarrollaría durante el resto del siglo. También Fotodolly adquiere gran popularidad en la región norte del departamento, pues se sabe que habitantes de pueblos vecinos como Santa Rosa de Osos, Angostura y Campamento viajaban al municipio con el fin de realizarse una imagen fotográfica en este estudio. Sin embargo, para el año de 1974 murió Dolores. Esta carta que vemos acá es uno de los certificados que da cuenta de este acontecimiento, y a la muerte de Delmira, de quien aún no se conoce fecha exacta de su defunción, Hernando, su colaborador más inmediato, se convierte en el continuador de este oficio en el municipio. Esto sucede hasta la primera década de el 2000, que es cuando Fotodolly cerró sus puertas para siempre a la captura de fotografías, pues el uso de las películas, las cámaras automáticas y la fotografía de aficionados redujeron totalmente la demanda. Luego de entender el contexto en el cual fueron realizadas las fotografías, se procedió a seleccionar un grupo de 20 imágenes que, al revisar su contenido, se observó que su composición estaba configurada a partir de arreglos florales, un féretro o una persona viva. También se realizó una digitalización de los negativos para luego ser convertidos en positivos y así poder ser catalogados teniendo en cuenta los siguientes criterios. El primero, el consecutivo de la tabla de análisis categórico; el segundo, la imagen positivada; el tercero, el año de registro; el cuarto, el estudio de contenido, el cual está comprendido por una parte connotativa y otra denotativa; el quinto, características de la imagen; el sexto, categoría; y finalmente una sección que comprendía las características físicas y digitales de las piezas. Estos criterios sirvieron para identificar características comprendidas en las fotografías, tales como el féretro, el vestido del bebé, flores y acompañantes. Estos elementos hicieron visible las siguientes categorías: 20 fotografías con bebés muertos, 18 imágenes con bebé muerto dentro del féretro, 2 imágenes con bebé muerto acostado en una mesa, 7 fotografías con bebé muerto adornado con flores y 5 fotografías con bebé muerto acompañado por una persona viva. El segundo capítulo recibió el nombre de Lecturas de la infancia y la muerte, un análisis de la imagen post-mortem de Fotodolly Yarumal a la luz de María Caso y Roland Barthes. En este capítulo lo que se hizo fue entender que las fotografías de niños difuntos son un reflejo que certifica la historia y a su vez da señales de vida y muerte, pues su composición es configurada desde una serie de elementos con carácter alegórico, los cuales son evidencias de rituales usados para despedir y recordar la imagen de niños difuntos en la segunda mitad del siglo XX. Para entender lo anterior, este capítulo se ocupó del análisis a partir de la tabla de categorización, de la cual se seleccionaron 2 fotografías que cubren las categorías identificadas en el primer capítulo. Estas imágenes fueron nombradas Niño Coronado y Flores Blancas, una alegoría a la inocencia. Niño Coronado es una imagen en plano general que muestra a un niño dentro de una caja rectangular blanca con su tapa abierta, ubicada sobre una superficie terrestre gris, en la que se destaca la presencia de motivos florales. Esta fotografía, que fue tomada en el municipio de Yarumal en 1979, corresponde a la presentación y representación de un niño muerto que está adornado con toda una parafernalia que da lugar a una composición escenográfica. Bajo esta mirada, es cierto que se está frente a un retrato que adquiere un sentido simbólico, pues la mirada del pequeño puede considerarse como el puntum, que en palabras de Barthes es el elemento central de la imagen. Es así como la mirada del niño parece confrontar al espectador, tal como si el gesto del cadáver negara su realidad de muerte o se remitiera a despedirse para emprender al más allá. Otro elemento importante
En cuanto a la ornamentación con que se adorna el cuerpo del niño, es el color de la tela con que está cobijado el cuerpo del pequeño, ya que esta es una herramienta de configuración perteneciente al lenguaje visual. Según María Caso, el color está cargado de información, por lo que constituye uno de los recursos más importantes para transmitir significados. Siendo así, el color blanco de la tela que cubre el cuerpo del cadáver tiene una carga metafórica en la que se resalta la pureza del bebé y al mismo tiempo permite entender que éste es comparado con una figura sacra que ha culminado finalmente su vida en la tierra y se dispone a partir a lo divino. En cuanto al féretro, este funge como un aparato cargado de significado, ya que es un referente obligado para aludir a la muerte. Su origen deriva del latín feretrum, que quiere decir cargador, y el compuesto ferre, que es llevar, y el sufijo trun. Aunque se ha dicho que este elemento funciona para evitar el olor a descomposición que emana de los cadáveres, en un sentido religioso, este elemento es un escenario místico que permite pensar que hay algo más allá de la muerte, donde la ritualidad de la misma también implica creer que el ataúd es un lugar de descanso eterno. El poema de Hugo Múgica ilustra un poco esta latencia refiriéndose al féretro como una cuna en la cual se transporta un cadáver. Esto justificaría la idea de entender la muerte como un estado donde se inicia una nueva vida, donde el féretro puede ser fácilmente asociado con un concepto de útero materno o una especie de regreso a un periodo de gestación que podría significar un estadio de transición en el que el cuerpo se prepara para llegar a otro estado. Lo contrario sucede en Rosas Blancas, una alegoría a la inocencia, ya que en esta fotografía tomada en 1958 la ausencia del féretro es evidente, pues en primer lugar lo que observamos es la imagen que captura en un plano general a dos niñas entre no más de 5 a 7 años de edad. Estas niñas usan vestidos de tono claro y en medio de ellas yace el cuerpo de un pequeño ubicado sobre una mesa. En esta fotografía es claro que el féretro ha sido reemplazado por una ornamentación en forma de altar en la que el niño también es adornado con arreglos florales. De igual modo, la mesa en la que se encuentra el cadáver del pequeño está delante de un conjunto de piedras que asemejan una gruta, la cual evoca un escenario ajeno al estudio fotográfico y más bien permite pensar en un espacio ubicado al aire libre que ha sido transformado en una escena preparada por el operador. En este caso el operador sería el fotógrafo, con el fin de capturar la defunción del pequeño. Un elemento importante en esta fotografía son las flores, las cuales podría decirse que dan un sentido poético a la muerte del niño. Es aquí donde las flores también adquieren un valor simbólico relacionado con la tradición católica. Esta tradición ha sido usada desde la época colonial, especialmente en la pintura barroca de la Nueva Granada, donde la presencia de flores fue usada para representar virtudes o cualidades en los retratos de monjas difuntas como el Carmen, Santa Clara y Santa Inés del Monte Punciano. A la vista de lo anterior, la imagen de rosas blancas, una alegoría a la inocencia, en esta imagen se identifican dos tipos de flores. Uno de ellos es las rosas blancas que están sobre el cuerpo del bebé. Dentro de la iconografía católica, las rosas han sido asociadas con virtudes. Ejemplo de ello es el retrato de Sor Francisca Teresa de Jesús, perteneciente a la colección de monjas coronadas. En este retrato, el cuerpo sin vida de la religiosa se encuentra decorado con rosas blancas como símbolo de la victoria por un tránsito gozoso a la vida eterna. De la misma forma, las rosas blancas sobre el cuerpo del pequeño también podrían considerarse como un símbolo perteneciente a este ritual católico, donde se resalta la inocencia y pureza de la criatura y al mismo tiempo se despide al niño teniendo por seguro que alcanzará dignamente la gloria eterna.
En cuanto a la presencia de las niñas, la pequeña que se encuentra ubicada en la parte derecha de la composición es iluminada por un rayo de luz que resalta su cuerpo, pero la pequeña transmite un sentimiento de melancolía. Es así como la mirada se convierte en el punto principal que, como lo propone María Caso, corresponde al elemento de la imagen que hace que el espectador pase del discurso denotativo al connotativo. En este sentido, la fotografía adquiere un peso simbólico que también es apoyado en el gesto de la niña de la izquierda, quien funciona como el contrapuntum, el cual apoya el significado emotivo que tiene la fotografía a partir del puntum. Tanto en la imagen del niño coronado como en la imagen de rosas blancas, una alegoría a la inocencia, es evidente que ambas imágenes son testimonios latentes de la existencia de los individuos. Al mismo tiempo, permiten entender la configuración entre lo real y lo viviente, que en palabras de Barthes es aquello que atestigua que los niños fotografiados han sido reales. Sin embargo, la captura fotográfica induce a creer que es viviente a causa de que se le atribuye un valor eterno depositado en algo del pasado. Pese a esto, también se rescata el valor efímero del cuerpo y el deseo social de conservar su recuerdo. Es posible decir que el cuerpo de los niños que han sido fotografiados han dejado de ser el recinto de lo que estuvo vivo para convertirse así en un doble u objeto político impalpable, pero aún así expuesto a la mirada. El tercer capítulo recibe el nombre de Inmortalización de la infancia, la imagen como testimonio de vida y muerte. Este capítulo corresponde al capítulo de creación artística, el cual surge a partir del estudio, categorización y análisis que se realizó tanto en el primero como en el segundo capítulo. A partir de esto se elaboran 5 piezas artísticas recurriendo a técnicas mixtas como el collage, la iluminación digital y el fotomontaje. La primera obra recibió el nombre de Amor de Madre y en esta se cruzan dos elementos. El primero es una mujer representativa de la función maternal y el segundo la imagen de un niño muerto. En este lo que se hace es pensar la presencia de la madre como epicentro, donde la muerte del pequeño pasa a un segundo plano y se piensa más bien en el lazo que une tanto a la madre y al hijo, como este es afectado por la realidad de la muerte. La segunda pieza se titula Ángel de la Guarda y toma la tradición católica de comparar los niños con ángeles. Se recurrió también al collage y se realizó un proceso de iluminación fotográfica, donde lo que se buscó fue rememorar el cadáver del pequeño, no valiéndose de su condición de muerte, sino por el contrario, dándole un valor sentimental depositado en los deseos de quienes sufren la pérdida del pequeño. Es así como Ángel Guardián no solo hace alusión a la plegaria, sino también es una forma de despedir al pequeño. La tercera pieza recibe el nombre Descansa en paz. En esta lo que se hizo fue tomar la figura de un niño difunto que parecía dormido con el fin de generar una analogía que entiende la muerte como un sueño profundo en donde el soñante es sumergido en un viaje eterno del cual no tendrá regreso. Toda esta creación se realizó a partir de las creencias griegas que entendían la muerte como un tánatos y el sueño como Morfeo, encontrando en ambos una gran semejanza. Esta pieza recibe el nombre de Efímero, donde se alude a la muerte del niño como algo lejano a lo siniestro y aterrador, y más bien se piensa en un sentido poético de morir. Es aquí donde el cuerpo es comparado con un contenedor de donde emerge la vida, tal como si se tratase de un proceso de transformación en el que la imagen del cuerpo al descomponerse toma una apariencia bucólica y al mismo tiempo es absorbido dentro del mismo proceso natural, nacer, crecer y volver a morir. Finalmente, la última pieza corresponde a la fotografía iluminada del niño coronado, donde el cadáver está decorado con objetos que dan muestra de todo un sentir en torno a la idea de recordar la última imagen de estos niños.